Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana, Dios. Gracias, Padre, por este tiempo privilegiado que tenemos, Señor, de podernos reunir en tu nombre. Gracias, Padre, por tus bendiciones, tu bondad. Ahora, Señor, te pido que prepares nuestro corazón. Prepara nuestra mente, nuestro entendimiento. Prepara, Padre, nuestros oídos para que estén atentos, Dios. Padre, Señor, ponemos en ti todas nuestras ansiedades, Padre. Ponemos en ti, Padre, todos los sucesos de la semana, Dios. Todas las cosas que hemos venido cargando. Las ponemos ante ti, Padre, para poder estar descansados, atentos, Señor, para recibir en esta mañana de ti. Guíanos, Padre, te pido, Señor, que no permitas, Padre, que ninguna palabra, Señor, de mi mente salga en esta mañana, Dios. Salga todo directo de tu corazón, sea tu Espíritu Santo quien nos ministre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues como les mencionaba ahorita, vamos a estar hablando acerca de cosas que son características de la Semana Santa, pero un poquito diferente. Este tiempo de Semana Santa, la mayoría de la gente está un poco más sensible. Hay algunas personas que hacen cosas especiales porque es la Semana Santa y porque tienen algunas creencias tradicionales arraigadas, como ayunar los viernes o los viernes no comer carne, o proponerse ciertas cosas como dejar de hacer esto, lo otro. Y Pablo dice que todas estas cosas no tienen valor en lo eterno, o sea, no tienen valor para la salvación, pero sí para la aflicción de lo que son los anhelos, los placeres del cuerpo. Y estamos acostumbrados a que en esta temporada, o al menos los que venimos de algunas épocas atrás, estamos acostumbrados en que en los medios, en la televisión, es muy mencionado todo lo de la Semana Santa. De hecho, hay películas ya tradicionales que hasta la gente vuelve a ver, aunque ya no las transmitan en la televisión, ahora están ahí en los streaming. Se oye bonito en el streaming. Y digo, obviamente va a tener que pagar, porque pues, el streaming ahora resulta que me quedé pensando en eso, ahora resulta que la mensualidad no sirve más que para escoger las películas por las que quieres pagar. Entonces, bueno, pues guarde sus 30 pesitos ahí, no compre sus 2 litros de Coca-Cola y pues pueda ver la película que a usted le gusta, pero en esta temporada hay muchas películas tradicionales que nos hablan de todo lo que es la Semana Santa, se enfocan en ciertas áreas, algunas muy, muy específicas. Hoy vamos a estar hablando del camino a la cruz. Y hay muchas películas acerca de esto, pero todas estas películas se basan en la última parte de la vida de Jesús. El camino a la cruz lo ven nada más como lo último de la vida de Jesús, y entonces relatan lo que también se le ha llamado la pasión de Cristo, que es esa última parte de la vida de Jesús, cuando ya está enfrentando el juicio, enfrenta el juicio del concilio, y acuérdense, no fue un juicio justo, enfrenta un juicio injusto, donde todos se han puesto de acuerdo para buscar en qué le prenden, en qué le pueden hacer mentir. No lo habían logrado, pero ahí en el juicio traen falsos testigos. Si usted pensaba que nada más el día de hoy hay gente que va y da falsas declaraciones en los juzgados, era desde este tiempo, va gente a dar falsas declaraciones para acusar a Jesús. Y los del Sanedrín, los del concilio, el sumo sacerdote y los demás sacerdotes, los escribas, los fariseos, están en contra de Jesús. Habían estado buscando la manera de cómo agarrarlo para matarlo y no lo habían podido hacer. Querían deshacerse de él. Ya Jesús era un problema para ellos. Y era un problema no espiritual, era un problema político, porque Jesús estaba viendo más que ellos. Y estaba Jesús haciendo cosas que ellos no entendían. Y ellos querían que todo siguiera como estaba. Y buscan la manera ahí lo presentan ante el pueblo como un mentiroso, como un blasfemo, y traen gente que habla en contra de él. Y luego, fíjense nada más la contradicción. Y luego pensando
en que ellos no lo pueden matar porque la sentencia de muerte solo la podía aplicar Roma. Cuando las ciudades, los territorios que estaban bajo Roma, Roma les daba cierta libertad a cada territorio, pero no podían llegar a una sentencia de muerte, esa la aplicaba nada más el imperio. Entonces, todo este grupo de gente, hábilmente, pues es mejor que otro tome la decisión que yo y hacen que llegue hasta Pilato y levantan al pueblo, cosa que no sucede hoy en día. Levantan al pueblo para que diga lo que ellos quieren que diga y para que se levanten contra Pilato, para que Pilato decida matarlo. Fíjense, van a su enemigo para que su enemigo los ayude a hacer lo que ellos andan buscando hacer. Roma era su enemigo, Roma era el que los tenía sometidos. Estas son las cosas de las que más se hacen las películas. Nos ponen a Jesús ahí sufriendo en la cruz. Nos ponen a un Jesús dolido, a un Jesús así mitigado, a un Jesús incapaz de bajarse de la cruz, a un Jesús incapaz de haber hecho algo por ir en contra de todo esto. Y la verdad es que Jesús era capaz de ir en contra de todo esto. Jesús pudo haber decretado que no, pero Jesús, su mirada estaba fija, puesta en la voluntad de Dios. Jesús estaba ahí para hacer cumplir la voluntad de Dios. Y el camino a la cruz no fue algo sorpresivo para Jesús. No es que Jesús haya vivido toda su vida. A veces, les digo, como nosotros somos sujetos al tiempo, estamos sujetos a las etapas, entonces todo lo vemos así como en lapsos. Y entonces vemos como que Jesús llevó toda una vida y luego llegó la parte donde, oh, sorpresa, vas a ir a la cruz. Para Jesús no fue sorpresivo el mencionar la cruz. Esa era parte de su caminar en este mundo. Desde que Jesús nació, Él vino para ir a la cruz. No fue que Jesús de grande, porque los sacerdotes y todos ellos querían deshacerse de Él. O sea, la cruz estaba establecido para Jesús, que iría a la cruz. Y a veces no lo entendemos bien. Nuestra mente no entiende bien lo terrible que era la crucifixión, lo terrible que era la cruz. Porque le digo, siempre tenemos presentes esas imágenes de Jesús lastimado, doliente, ahí desangrándose. Sí, eso sucedió, pero sucedía algo más terrible atrás de todo esto. Jesús llegaba al momento más crítico en el sufrimiento de una persona, el momento en el que el cuerpo ya no puede más. El cuerpo está cediendo y está llegando a lo último, donde va a dejar lo físico para entregar el espíritu, porque el cuerpo ya no pudo más. ¿Se ha cansado algún día de esa manera? ¿Se ha cansado un día así al punto de que dice, ya no puedo más? La muerte es peor que eso. La muerte es el último momento, y en ese momento para Jesús es el momento donde cedería todo. Es el momento donde va a entregar completamente la voluntad, se va a despojar completamente de todo para permanecer como hombre y que su cuerpo fallezca y entregar el espíritu. Ese momento es un momento crítico, pero ese momento Jesús sabía que iba a llegar. Ese momento estaba marcado en el corazón y en los ojos de Jesús. Era como si en cada paso que Jesús va dando fuera recolectando astillas. Y va por otro lado y otra astilla y otra astilla, hasta que de repente trae una bolsota, así un costalote de astillas, y lo lleva a entregarlo para que con todo eso hagan una cruz donde lo van a crucificar. Era como si Jesús en cada milagro, en cada sanidad que hacía, el premio era una bolsita de hierro, y otra bolsita de hierro, y otra bolsita, para que al final todas esas bolsas fueran fundidas para hacer clavos con los que iba a ser crucificado. Era como si todos los días Jesús, al caminar por el sol, permitiendo que el sol saliera cada mañana el Señor, ese sol estuviera nutriendo el árbol con las ramas de espinas, con lo que iban a ser su corona.
Jesús no estaba ajeno a lo que le iba a suceder. Jesús estaba muy consciente de todo ello y se sometería a todo ello, y a ese punto tan crítico, donde termina el funcionamiento del cuerpo, colapsa el cuerpo y se entrega el espíritu. Día a día, paso a paso, Jesús caminaba hacia la cruz y no caminaba hacia un futuro incierto. Usted y yo caminamos en un futuro incierto y no sabemos cómo va a ser el día de mañana. Y anhelamos muchas cosas y trabajamos por unas y algunas nunca llegan. Y hay otras que sí, y hay otras que te llegan las que no quieres o no esperas. Jesús no iba caminando en un camino incierto, Él sabía ese camino, qué final, qué destino tenía, sabía dónde terminaba ese camino y era en la cruz. Hacia allá era donde Jesús marchaba. Sin embargo, día a día Jesús caminaba en este camino, no con la esperanza de que cambiara el lugar a donde iba, sino con el anhelo de que todo sucediera y todo se cumpliera para que fuera completa la obra que Él había venido a hacer. Su mirada era firme hacia la cruz y su voluntad firme hacia la cruz. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos de cuando Jesús va a pasar por Samaria? Y dice que los samaritanos no lo reciben porque su rostro era como de ir a Jerusalén. Como estaba como un grabado en piedra que no podían cambiar. Esa era la decisión de Jesús. Esa era la decisión de Jesús. Suena como que, lo que decidió. No, era lo que lo estaba moviendo. Era lo que lo hacía hacer todo lo que Él hacía, porque ahí estaba la voluntad que Él había venido a cumplir. Ahí estaba la salvación para nosotros. Así es que Jesús viene a constituirse en el Cordero de Dios. Y es el primer punto que vamos a ver. Vaya buscando ahí Juan 1, los versículos 29 al 36, el Evangelio de Juan. Así que Juan era un enviado del Señor. ¿Y era enviado para qué? Para dar testimonio de Jesús, para ir preparando el camino por delante. No sé si le ha tocado ver en la carretera, sobre todo si ha viajado en Estados Unidos, que es más común. Cuando va un vehículo muy grande, sobre todo cuando transportan las casas móviles, va un vehículo unos kilómetros adelante y va abriéndole paso a ese vehículo que se excede de las medidas normales, y va otro vehículo atrás. Y esos vehículos traen unos letreros y traen unas luces amarillas alertando a las personas de eso que va. Y el que va enfrente va preparando el camino para que si hay algo ahí, poderse dar cuenta si pasa o no el vehículo que va, si pasa o no pasa la casa esa que van moviendo, y si hay otro vehículo enfrente, que pueda darse cuenta lo que viene más atrás. Esa era la función de Juan el Bautista. La función de Juan el Bautista fue venir a anunciar el arrepentimiento, anunciarlo a través principalmente del bautismo en agua, pero también de hacer el llamado a arrepentirse. Era el venir a abrir el camino para dar a conocer dónde estaba la salvación. Como nosotros estamos de este lado de la historia, volteamos a ver a Juan y nos parece algo bien, nos parece algo que era entendible, pero acuérdese, Juan es el primer profeta, es la primera voz de Dios, después de 400 años, casi 400 años de silencio del último en el Antiguo Testamento, hasta nuevamente un profeta que vuelve a hablar en el nombre del Señor. No era un anuncio fácil, no era un anuncio que la gente estaba alegre de recibir, ni siquiera era un anuncio que entendía. Pero Juan viene para anunciar y para decir, y me gusta mucho porque, sí, luego leen en su casa todo el capítulo, para que vean la parte donde Juan dice que claramente él dijo que él no era el Cristo. Dice, claramente él lo dijo. Porque en cuanto Juan empieza a anunciar algo, claro que hubo algunas personas que pensaron que era el Mesías.
Vamos a ver la porción de Juan 1, los versículos 29 al 36. Y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquí aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Esta presentación que hace Juan aquí, era un anuncio claro de que había llegado el Mesías, de que estaba el Cristo ahí. Era un anuncio fuerte, pero era un anuncio claro. ¿Por qué dice todo esto Juan aquí? Al inicio del capítulo, unos versículos atrás, perdón, no es el inicio, es unos versículos atrás. Ustedes pueden ver que vienen unos sacerdotes y unos levitas que son enviados de los judíos. Y curiosamente aquí, esa es la primera vez que se le menciona a los judíos, no como pueblo, sino como un apartado religioso dentro del pueblo de los judíos. Y se empieza a llamar a los judíos aquellos que están buscando a Jesús, aquellos que se oponen a Jesús porque no lo han reconocido como el Mesías. ¿Por qué le hago esa referencia? Porque tenemos la idea de que todos los judíos rechazaron a Jesús, y no es cierto. Hay muchos del pueblo judío que pusieron sus ojos en Jesús. De hecho, la Escritura dice que hasta sacerdotes creyeron en Jesús, pero hubo una parte, que es a los que llama la Escritura, pero los judíos, esa partecita, esa división del pueblo entre los que no lo quisieron recibir, esos son los que le mandan a fariseos y levitas y le vienen a preguntar a Juan, ¿quién eres tú? O sea, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y entonces es donde Juan respondió y donde van a encontrar ahí cuando lo lean, que Juan les dice, no, claramente les dice, yo no soy el Cristo, yo vengo delante de él porque él era antes que yo. Les está diciendo, es el que ya existía y yo ahora lo vengo a presentar. Y es curiosa la referencia de Juan donde les está diciendo, y yo no le conocía. ¿Cómo que no le conocía? Pues eran hasta parientes. Los judíos han de haber dicho, este nos está mintiendo, ¿cómo que no le conocía? No, porque él no está presentando a Jesús, su primo, está presentando al Mesías. Y dice, yo no sabía que él es el Mesías, pero me ha sido dado anunciarlo, porque el que me envió me dijo, al que veas que desciende el Espíritu Santo sobre él y permanece en él, ese es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, por eso Juan ya lo está presentando, y por eso, aparte, que él les dice que él no es, aparte creen que era Elías. Le dicen, entonces eres Elías, eres el profeta. Y esto no nada más, bueno, es obvio, que a lo mejor podían reconocerlo porque Juan vestía raro. O sea, Juan no andaba de traje, no traía ropita de marca, no traía los zapatitos así, traía pieles. O sea, venía con un ropaje que se parecía mucho al de Elías. Claro que los fariseos, los sacerdotes que conocían la Escritura, pudieron decir, entonces es Elías, míralo cómo viste. Pero Juan le dice, no, tampoco soy él. O sea, no soy. Y aparte Malaquías, que eso lo tienen por ahí la referencia para que lo vean en su casa, en Malaquías 4:5, se dice que Elías vendrá antes del día del Señor. Entonces Juan viene anunciando el arrepentimiento, viene anunciando la venida de la salvación. Entonces dicen, este tiene que ser Elías, pero tampoco era Elías. Y ya les dice, yo soy el que viene a anunciar, y vengo a anunciar al Cordero de Dios.
yo creo que no habría judío, no habría gente entre el pueblo que no entendiera lo que era un cordero y lo que significaba un cordero. Juan lo que está haciendo aquí, y lo está haciendo muy bien, por cierto. Bueno, no estoy calificando a Juan, no crea que tengo, que me voy a dar así el nivel de estar calificando lo que hizo Juan, pero a mí me llena, me bendice verlo, porque Juan lo que está haciendo es decirle al pueblo, hey, no se equivoquen, porque empiezo yo a bautizar y a anunciar el arrepentimiento rápidamente, ponen en mí la mirada y vienen a preguntarme, ¿quién eres? Tú eres el Cristo. No soy. Este es. Juan se está haciendo a un lado. Cuidado que no me caiga. Está haciendo para un lado y está diciendo, Él es el Mesías, este es el Cristo, yo no soy. Si ponen la mirada en mí, lo más que van a recibir es un chapuzón en agua para arrepentimiento. Pero el que viene aquí, este es el que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Y de Él, yo no soy digno ni siquiera de acercarme a atarle las cuerdas de las sandalias. Juan se está desapareciendo completamente de la escena. Juan les está diciendo, no pongan los ojos en lo que no es. Y por eso les digo que me encanta así como lo está presentando Juan, porque eso deberíamos hacer todos los que anunciamos el Evangelio, ya sea predicando, ya sea cantando, componiendo canciones, dando conciertos. Podernos quitar de en medio y decir, yo no soy el que merece, Él es el que merece, el que les vengo a presentar. Nosotros no vamos en nuestro nombre a hacer las cosas. Y entonces Juan toma todavía otro nivel más arriba y les dice, vean lo que está aquí. Este es el Cordero de Dios. O sea, Juan está extasiado, maravillado, asombrado y está diciéndoles, no lo conocen y está entre ustedes. Y me vienen a preguntar a mí que yo quién soy. No soy nadie. Él es el Cordero de Dios. Y se los presenta como un Cordero único. Porque miren, si todo el pueblo y todos habían pasado por el sistema de sacrificios de Levítico, conocían que el Cordero era un sacrificio por la culpa y conocían que el que tenía que llevar el Cordero era el de la culpa. Yo sé que ustedes no saben de eso porque ninguno somos judíos y porque aparte ninguno nos sentimos culpables. Todos nos sentimos santos y puros. Yo se los he dicho, yo me sentía flotando en las nubes, nomás las alas me faltaban. San Arturito, San Arturito, San Diablito, y ni San, ¿verdad? Diablito nada más. Juan les está diciendo, va a haber un sacrificio, porque Él es un cordero, y el cordero se prepara para el sacrificio. Él no viene a hacer un ministerio hermoso y público para que todo mundo lo reconozca y lo alabe. Él viene como el Cordero de Dios. O sea que Dios está poniendo el Cordero para el sacrificio. ¿Pero qué culpa tiene Dios? ¿Cómo es posible que Dios tenga que tener un Cordero para ofrecer en sacrificio? Lo está dando por ustedes. Eso es lo que Juan está presentando como el Cordero que es de Dios. Y dice, el que quita el pecado. Y esto es algo todavía, ya voy como en lo bueno es que el edificio es de varios pisos, ya voy como en el tercer piso. El que quita el pecado. Juan no nada más está diciendo, Él viene a quitar el pecado de en medio. No, esa expresión, esas mismas palabras significan el que lleva, el que carga y quita lo que está ahí. Está diciendo, Él es el Cordero de Dios, el que va a cargar con el pecado. Y al cargar Él con el pecado, es el único capacitado para poderlo perdonar. Todos habían ofrecido sacrificios. Era una vida de sacrificio. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando del sacrificio que les decía de mi imaginación volando y viendo la fila interminable en el tabernáculo?
de todos con su animalito y para llevarlo al sacrificio. Y en cuanto habían entregado uno, lo sacrificaban, estaba el otro atrás, y estaba el otro, y el otro, y el otro, porque eran pecadores. Ahí estaríamos usted y yo formados, fíjese. Ahí estaríamos para presentar nuestro sacrificio. Sin embargo, Jesús es el Cordero de Dios, el único capacitado para quitar el pecado, para llevarlo, para que fuera cargado en él. Y fíjese que dice el pecado del mundo. Y aquí no se confunda, no vino a perdonar un pecado. Está hablando de todo el género llamado pecado. Es como cuando decimos, y el hombre, hablando de toda la humanidad. Ahí englobamos hombres, mujeres, todo. Aquí está diciendo el pecado, cualquiera que fuera, todo el género pecado, cualquiera que imagines va a ser cargado en él. Y es el Cordero de Dios. Este es el camino que Jesús está enfrentando desde el inicio. Y fíjate, aquí, este capítulo que estamos viendo de Juan, es el inicio del ministerio de Jesús, del ministerio público, cuando Jesús aparece para ser ya público. De ahí en adelante Jesús no desaparece hasta que llega a la cruz. Entonces muere y resucita. Esa agonía del sacrificio y de la muerte en el cruz por el pecado estuvo proyectada en toda su vida. No es algo del final, por eso les dije, todas las películas se centran así en un pedacito de la vida de Jesús, porque nosotros vivimos por lapsos, vivimos por tiempos. Él no. Él de antes de nacer ya sabía todo lo que significaba que el hombre estuviera separado de Dios por el pecado y que era necesario un Salvador, un Mesías, y que Él era el primero de la fila. No fue algo que a Dios se le ocurrió cuando Adán y Eva pecaron. Era un plan que estaba establecido, porque el hombre y la mujer pecarían. Así es que cualquiera que entendiera los sacrificios, entendería que había sido ya anunciado que el Mesías sufriría. Es Isaías 53, y no lo vamos a leer todo, yo sé que le encanta este capítulo, pero vamos a leer los versículos 6 y 7. Dice Isaías 53, versículos 6 y 7. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué bonito Isaías. Dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Y hasta ahí está hablando de todos los pecadores, de todos nosotros incluidos. Todos nos desviamos del camino de Dios. Y dice, como ovejas. ¿Se acuerda lo que hablamos también de las ovejas? Las ovejas no tienen sentido de orientación, las ovejas son torpes, necesitan ser guiadas, necesitan estar en rebaño, necesitan ser protegidas, necesitan ser alimentadas. Eso somos nosotros. Y dice que todos nos descarriamos como ovejas y nos apartamos del camino. Y fíjese nada más el cambio tan radical. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos habíamos pecado, nos apartamos del camino, estábamos descarriados. Pero Dios tomó ese pecado para cargarlo sobre Jesús y que Él pagara la cuenta. Dice, angustiado, afligido, no abrió su boca, fue llevado al matadero como cordero. ¡Wow! Ese es el ejemplo de Jesús, como un cordero. Y use también su imaginación. Piense que usted vive con el pueblo de Israel. Piense que usted es judío. Piense que usted tiene culpa y va a presentar su sacrificio. No era ir a la manada y ver el cordero y decir, este me sirve. Era criar un cordero, porque seguramente iba a tener culpa. Era saber que ese cordero desde que nació lo vio usted y lo pudo apartar y luego lo crió hasta la edad que debía de cumplir para ser ofrecido en sacrificio.
lo alimentó, lo tuvo ahí aparte, lo consintió, y llegado el momento lo tuvo que tomar, y entonces lo llevó a sacrificio. Eso también es el inicio de la vida de Jesús. Usted no piense que cuando Jesús aparece en su ministerio público, ahí empieza todo. Jesús desde que nació fue perseguido. Herodes lo persiguió, lo quería matar. Lo tuvieron que esconder. Y lo escondieron en Egipto. Y lo de allá lo mandó llamar. Y luego después empezó a enfrentar a todos en la sinagoga. Se le perdió a sus papás y sus papás no lo hallaban. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Imagínense nada más que se dieron cuenta cuando ya se habían ido. O sea, no es que salieron de allí, ya se habían ido de regreso a su ciudad y en el camino, se nos olvidó el chavalo, ¿dónde anda? Y se regresan para buscar a Jesús y Jesús estaba en la sinagoga. Ay, qué bueno, mijo, estás aprendiendo. No, estaba enseñando. Jesús les estaba hablando con una autoridad en la sinagoga porque él sabía lo que estaban hablando. Acuérdese cuando Jesús agarra el rollo ya después y se para ante todos y les lee la porción del rollo de Isaías y luego les dice, esta palabra se cumplió ante ustedes, ante sus ojos se ha cumplido esta palabra. Y todos están así. Ahora imagínense cuando lo hizo de niño, ese corderito que nació pequeñito. Ay, que lo vemos tan tierno y tan hermoso, toda la historia de, ay, Belén. ¡Ay, el pesebre! ¡Ay, qué bonito! Que le pusieron al burrito ahí cerquita, que le diera calor. Todo eso era el cordero que estaba siendo preparado para el sacrificio desde ese momento. Y de su infancia, y de su adolescencia, y del tiempo trabajando con José. Era el cordero preparándose para el sacrificio. Jesús no llegó al camino de la cruz cuando empezó a caminar rumbo al Calvario. Ese fue el camino al Calvario, la última parte. Ya cuando está tan maltratado que no puede ni con la cruz. Pero el camino a la cruz no empezó cuando Jesús lloró en el pesebre. Ahí empezó su caminar humano rumbo a la cruz. Pero el camino había empezado desde que el hombre pecó. Y cuando Adán pecó, ahí estábamos usted y yo incluidos. Porque íbamos a pecar. Si hay alguno que no ha pecado, dígame, para no estar hablando mal de todos. ¿No? Todos pecamos. Y digo todos, estoy incluido. Todos pecamos. Y no le estoy diciendo, todos pecamos. Todos seguimos batallando. Todos seguimos cargando la carne. Todos tenemos que cerrar los ojos cuando debemos de cerrar los ojos. Todos tenemos que cerrar los oídos para no oír cosas que no debemos oír, porque las vamos a repetir más adelante. Dice, ay, sí, las groserías, déjense las groserías, los chismes. Ay, oyó algo y ya no aguanta para irlo a contar. Todos pecamos. Todos estamos metidos en la necesidad de que hubiera un cordero, y ese cordero es Jesús. Y el punto número 2. Jesús conocía perfectamente el camino que estaba delante de él. Jesús no fue a ciegas. Jesús conocía perfectamente el camino. ¿Y por qué? Porque él sabía que el Mesías tenía que venir a hacerse hombre para lograr la salvación, porque sabía que tenía que ser satisfecha la justicia de Dios. La justicia de Dios fue satisfecha con el sacrificio de Jesús, derramando toda su sangre y perdonando nuestros pecados y resucitando para ascender al cielo. Jesús lo sabía, pues él hizo el plan con el Padre. Jesús no estuvo ajeno a ello. El Padre, cuando estaba con Jesús, con el Espíritu Santo, ya sabían que el camino era que el Hijo iba a tomar el papel de hombre para morir por nuestros pecados. No estaba ajeno. Por eso Jesús, una y otra vez en la Escritura, habla acerca de que era necesario eso. Y una de las ilustraciones que muchas veces pasamos por alto está en Juan 3, 14 y 15. Es Jesús refiriéndose al suceso aquel que pasó en el desierto. Está en el libro de Números. Cuando el pueblo de Israel, el Señor les envía serpientes ardientes. Serpientes que los mordían y la gente moría. Y aquí Jesús se refiere a ese hecho. Y dice Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre
se ha levantado para que todo aquel que cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo sé que usted pensó que era Juan 3:16, pero no. Juan 3:15 también lo dice, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué era esta serpiente? El Señor le dice a Moisés que en la vara ponga una serpiente de bronce, porque el pueblo que nunca se había quejado, se quejaban a cada rato. Igual que usted y yo, ¿para qué nos ponemos ahí con que el pueblo de Israel tan malo? Somos re buenos para quejarnos. Se habían quejado contra Moisés otra vez, están cansados y luego le dice, ay, otra vez, el pan tan liviano, no llena, no hace panza, pues el maná no hace panza. ¿Cómo nos trajiste hasta aquí a comer esto? Y le reclaman. Y el Señor les envía esas serpientes, eran ardientes por el color, porque era, me imagino, no han visto, hay una serpiente rumbo a la sierra, se llaman coralillo, son chiquita, pero normalmente tiene unos colores rojizos esa serpiente, y son muy, muy peligrosas, son muy venenosas. A lo mejor usted ve una, no sé, otra serpiente y le tiene miedo porque está grande, porque la coralillo es chiquita, pero es bien dañina, es mortal la mordida. Les manda una serpiente que al que mordía, moría. Entonces le dice a Moisés que se prepare esta serpiente hecha de bronce, y el bronce en la escritura es asociado con el juicio. Cuando usted ve cosas hechas de bronce, ve ahí cuando está Daniel interpretando la figura aquella que vio el rey de Babilonia y que le está diciendo acerca del bronce, busque de qué se está tratando, cómo se compone de diferentes metales esa figura. El bronce era asociado en la escritura porque era trabajado en fuego como una imagen del juicio. Y la serpiente, obviamente la serpiente está asociada al pecado. La serpiente fue lo que utilizó Adán como vehículo para hablar con Adán y Eva. Y en cierta forma, la serpiente mordió a Adán y a Eva. Los mordió y les inyectó el veneno, ese veneno del pecado que nos lleva a la muerte. Y fíjese que dije en cierta forma, porque físicamente no los mordió, nada más les inyectó el veneno. En cierta forma, yo creo que esa es una de las cosas que podemos ver de lo dañino del pecado. Usted vería una serpiente y le tendría miedo que no le mordiera. Pero vemos cosas pecaminosas, como dicen por ahí, como gordo en tobogán. Ándale, sin cuidado, vámonos. El pasaje que les estoy mencionando está en Números 21:4-9, no lo vamos a leer ahorita, ahí se los puse en su hojita para que lo busque en su casa y complemente ahí, lea de qué se trató. La gente no era salvada por lo que hacía, sino era salvada por creer en lo que les había dicho Moisés. Moisés le dijo, si eres mordido por la serpiente, aquí va a estar, levantada la vara, con la serpiente ahí enrollada, la serpiente de bronce, y cuando tú voltees, te vas a salvar del veneno de la serpiente y no vas a morir. Por eso Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, que fuera levantado en la cruz, y la gente lo viera, pusiera su mirada en él y pusiera su fe, creyera en lo que Dios dijo y en lo que Jesús habló, creyera la palabra, íbamos a ser salvados de la muerte eterna. También otra semejanza, pero de eso no vamos a mencionar ahorita, es que el Hijo del Hombre sería levantado primero en la cruz y luego sería levantado porque sería ascendido al cielo. Después de la resurrección, el Hijo del Hombre es levantado. Jesús fue ascendido al cielo. Pero aquí estamos hablando de que el pueblo tuvo que confiar, dirigir la mirada y creer en lo que había dicho Moisés. Nosotros tenemos que dirigir nuestra mirada a Jesús y creer lo que dice la Escritura. Que poniendo nuestra mirada en Él, confiamos en que Él es el Mesías, Él es el Salvador, y entonces somos librados de la muerte. El que es juzgado es Jesús. Jesús es como la serpiente, hablando del pecado, juzgado. Ese es Jesús en la cruz.
el pecado juzgado, un pecado que nos correspondía a nosotros. Isaías 45:22 se refiere Isaías a ese momento de mirar al Señor. Les dije Isaías 46 o 45, es Isaías 45:22. Ahí está en su hojita también. Dice Isaías: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No sé si a usted le ha pasado, pero para mucha gente lo ven como una tontería creer en que somos perdonados de nuestros pecados por una gente que murió allá quién sabe dónde, y quién sabe en qué tiempo, y que dicen que pagó por los pecados y consideran tonta nuestra creencia. Pero nosotros un día volteamos a Jesús y lo vimos como nuestro Salvador y sabemos que no es tonto. También los que vieron las serpientes y fueron mordidos por ella dijeron: ay, qué tonto voltear a ver la serpiente que hizo Moisés. Si es una figura y el Señor nos manda no ser idólatras. No, Moisés no les dijo adoren a la serpiente, no. Dijo pongan sus ojos volteando hacia acá. La serpiente era para llamar su atención y que entendieran, están siendo juzgados por su rebeldía, por su necedad. Y la forma de librarse de eso es que crean que el Señor los puede librar. Juzgar ese pecado no en ustedes, por ustedes, y ser librados de la muerte. No era una idolatría la serpiente de bronce. Así el Mesías es una situación de creer. Es una situación de creer. Yo le puedo platicar ahorita muchas cosas y en esto muchas personas prefieren creer nada más en lo que ven. Y el Señor no es así. La Escritura no nos llama a creer en lo que ves, nos llama a creer en lo que no ves. Wow. Es poquito más difícil eso. Pero eso es a lo que nos llama. Y el Mesías sería levantado no en un trono. Cuando nosotros hablamos de levantar a alguien, nos imaginamos a alguien levantándolo en hombros, ¿verdad? Así la victoria. Oh, cuando ganaban los equipos y levantar al goleador en hombros. Jesús no era lo que se está refiriendo. No iba a ser levantado en un trono, sino sería levantado humildemente como el Salvador, muriendo en la cruz, para que tú puedas poner tu confianza en Él y ser salvo. El camino de la cruz fue anunciado para el Mesías, y ese camino de la cruz lo haría ser llamado varón de dolores, haría que fuera llamado el experimentado en quebranto, haría que fuera el menospreciado y el desestimado. A veces queremos la fe para ser notados. A veces queremos la fe y conocemos al Señor y andamos como super cristiano, repartiendo la fe según nosotros, pero lo que queremos es una oportunidad para orar por alguien, ir a imponer las manos y que levántate de la silla, camina. Y wow. Ahí me hablan cuando hay otro paralítico. Si traes por ahí a alguien enfermo en la familia, pues, aquí estoy. Para eso no fue Jesús levantado. El camino de la cruz es para ser sometido. Acuérdese, cuando Jesús llegó a la cruz, sometió toda su autoridad. Es donde se dio todo el poder y dominio para que con la muerte se separara del cuerpo el espíritu. Algo que Jesús nunca iba a padecer si no se hubiera encarnado para salvarnos de nuestro pecado. La convicción de Jesús era ese camino. La convicción de Jesús es que esa era la voluntad del Padre a la que lo llamó a encarnarse. Era la única manera en que íbamos a poder ser salvos. Seguir a Jesús requiere de haber puesto su mirada en Él y no nada más haberla puesto. Mantener la mirada en Él y manteniendo la mirada en Él, que pudiéramos tener esa misma convicción de Jesús. Cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, lo más difícil que vamos a enfrentar es a nosotros mismos. Lo que somos, lo que no queremos dejar de ser, lo que tenemos,
lo que considero que no puedo perder, y que Jesús me está diciendo, lo que no quieres perder es lo que nunca puedes ganar, que es tu vida. Jesús tenía una convicción tan firme que nada lo movía de ahí. Nada. Yo creo que, bueno, más bien, muchas veces usted y yo hemos corrido el camino de la cruz. No queremos acercarnos a Él porque sabemos que ahí hay sufrimiento. Sabemos que ahí nos vamos a enfrentar a nuestros peores deseos, a lo que no quiero soltar y no nos queremos acercar ahí, pero Jesús no. Jesús habló repetidamente anunciando su muerte. Jesús no estaba velado y de repente apareció la muerte delante de él. Jesús se lo anunció a los discípulos y los preparó. Lo curioso es que no lo entendían. Dice la Escritura, esta palabra estaba velada para ellos. Ellos la veían y escuchaban a Jesús decirles que tenía que padecer. Y acuérdese de Pedro, que lo acabamos de ver. No, Pedro luego veía que Jesús iba a padecer y brincaba. Señor, ¿cómo? No se te ocurre, y menos estando Pedro aquí. No, Señor, yo no te voy a dejar padecer. Y cuando lo arrestan, que vimos la semana pasada, Pedro de rápido. Y no fue que dijeras, ay, Pedro le salió ahí el mal genio, iba preparado. Pedro estaba listo, se llevó la espada y la llevaba ahí medio escondida. Y dijo, al que toque al maestro, como en feria, sobre mi cadáver. Y tocaron al maestro y sacó la espada, ándele. Le voy a quitar una oreja para que sepa quién es Pedro. Y Jesús lo reprende. No, Pedro, no venimos a hacer con espada las cosas. Y restaura la oreja al siervo. ¿Se acuerda cómo se llamaba al que le cortó la oreja? Ah, ya ven, se llamaba Malco. No tiene nada de científico, pero es algo que Juan nos dice y los otros evangelistas no. Pero mire, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque a veces hay detalles en la Escritura que usted piensa que están ahí por adorno. Léalo, y si dice Malco, ¿quién era Malco? ¿Qué significa el nombre de Malco? ¿Por qué Malco estaba en la guardia del sacerdote? A lo mejor no va a encontrar la respuesta a todas sus inquietudes, pero le aseguro que investigando va a encontrar muchas cosas que no encontró a la primera vez que leyó la Escritura. Así es que acuérdese y vaya y busque en la semana quién era Malco. Vamos a Lucas 18, 31 al 34. Dice, tomando Jesús a los 12. Esto no quiere decir que iban nada más los 12. O sea, toma a los 12 porque iba más gente, pero toma a los 12 porque va a haber un momento en que nada más le va a hablar a los 12. Dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después de que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que les decía. Y les puse ahí en su hojita, ahí en el punto 3, le puse toda una línea así de versículos para que allá lo busque en su casa. Son todos los versículos en los que menciona Jesús su muerte, en los que anuncia Jesús y están en diferente evangelio. Están en los sinópticos, no en Juan. Si se fija, todos son de los sinópticos. ¿Sí? ¿Dónde está Jesús pronunciando estas palabras? Está en Jericó. La semana pasada vimos algo similar en Lucas 9, donde dijimos que Jesús está parado en Galilea y que Jesús les anuncia su muerte. De hecho, cuando busquen estos versículos, ahí van a encontrar lo que hablamos la semana pasada. Y Jesús les anuncia su muerte y luego les dice a unos de los discípulos, vayan a la aldea y preparen lugar para ahorita pasar por ahí. Y era una aldea de Samaria. Acuérdense lo que vimos la semana pasada. Iban a esa aldea de Samaria. Los samaritanos no lo quisieron recibir porque Jesús tenía el rostro como de alguien que va a Jerusalén. O sea, no se le quitaba
Estaba decidido. Dijeron los samaritanos, por aquí no. Y eso es muy significativo. El camino más corto de Galilea a Jerusalén era Samaria. Pero los judíos no iban a pasar por Samaria porque eran enemigos samaritanos y judíos. Entonces había que rodearla. Y para rodearla vinieron a caer a Jericó. Ya se acordó de que pasa en Jericó, ¿verdad? Llegan a Jericó, ¿y a quién encuentra Jesús en Jericó? A Zaqueo. Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir. Es una cancioncita de la escuela dominical. Bueno, pues ahorita no vamos a ver a Zaqueo. Pero él entra a Jericó, sana primero a una persona, y luego va a casa de Zaqueo porque lo ve y le dice, a tu casa quiero ir. Y Zaqueo era un publicano. No nada más era un publicano, dice que era jefe. O sea, era el líder de los publicanos, o sea, era el más malvado de los malvados. Después de eso, Jesús les dice que va a ir a Jerusalén. Más o menos de Jericó a Jerusalén son como 30 y tantos kilómetros. Hay algunos que calculan poquito menos, poquito más. Póngalo ahí en 37.5, para no ser exactos. Hay más o menos 37 kilómetros. Pero no son 37 kilómetros de un camino suave y tranquilo. Son 37 kilómetros en los que al menos unos 25 kilómetros consideran, no crea que los medí. O sea, lee uno acerca de la geografía bíblica o lee uno acerca de los relatos de los comentaristas. Y más o menos 25 kilómetros era un camino difícil, un camino complicado en el que iba a tener que atravesar montañas por camino, pero que había que subir, que había que bajar, que había que enfrentar el calor y luego el frío de subir a la montaña. Y todo eso para ir a Jerusalén. Aquí va Jesús a Jerusalén, a morir, a enfrentar la cruz. Y tenía que pasar por ahí. Es un camino difícil. Y luego si a esto le suma que todo esto sucede cerca de la Pascua, no era Jesús el único que iba rumbo a Jerusalén. En esta fiesta de la Pascua se le mandaba a todo judío que viniera a Jerusalén. No era una fiesta para celebrar allá con los suyos. No era una fiesta para rememorar en otro lado. Tenían que venir a Jerusalén. Imagínense la cantidad de gente que iba a Jerusalén. Caminando. Estaban así los caminos. Caminos difíciles, caminos complicados y todavía lleno. Y aquel que es la Pascua, caminando por esos caminos difíciles. Yo no digo que es la Pascua, ahí 1 Corintios 5 dice que Jesús es nuestra Pascua y que ya se celebró. Y eso es lo mejor. Hay tanta oposición cuando queremos cumplir lo que Dios quiere que hagamos. Jesús no fue como que voy a Jerusalén. Ahora imagínenlo. Vean los pasajes que habla la Escritura cuando dice que Jesús se les desapareció. Sobre todo cuando los judíos, los sacerdotes lo querían pescar y dicen de repente pasó en medio de ellos y no lo vieron. Se les fue. Jesús pudo haber dicho Jericó y de Jericó Jerusalén, vámonos, aparecemos en Jerusalén. Lo podía hacer, él es Dios. Sin embargo, ahí va Jesús batallando por los caminos. Ahí va gastando sus sandalias, gastando su túnica de una sola pieza, batallando con la comida en el camino, batallando con los discípulos, batallando con la gente. Ahora, si Jesús llega a Jerusalén, en Jerusalén le dan una bienvenida, es lo que se conoce como la entrada triunfal, cuando llega a Jerusalén y lo suben en el burrito y todo el mundo está cantándole hosanas y aventándole las palmas. Y quiere decir que había algo de fama ya, quiere decir que algunos ya lo seguían. Todo esto va sucediendo en el camino y haciéndolo complicado, haciéndolo difícil. Él todo el camino seguiría sufriendo físicamente, fatigándose, siendo rechazado, siendo perseguido, siendo aclamado, siendo desestimado, siendo alabado, siendo golpeado, siendo maltratado. Pero Jesús no cambia por lo que ve, por lo que oye, ni por nada de lo que sucede. Él está firme para ir a Jerusalén. Él está seguro a lo que va. Ese camino de
que Jesús siguió, ese camino nos llama a nosotros a perseverar. Nos llama a nosotros a poner los ojos en la cruz, ya que nada, ni el dolor más grande de tu vida, te mueva de tu fe en Jesús. Jesús no dijo que no ibas a sufrir. Dijo, en este mundo tendréis aflicción. Y yo ahí interpreto algo más. En este mundo tendréis aflicción, y si no, pregúntale a tu cuerpo. Pregúntale a tu cuerpo. De repente ya parecemos arqueólogos. Andamos descubriendo partes de nuestro cuerpo que ni sabíamos que existían, porque ahora me duele no sé qué, ahora me duele acá, ahora no puedo hacer esto, ahora puedo hacer lo otro. Y ahí te otra noticia mejor. Conforme avance el tiempo va a ser más. Y conforme avance el tiempo va a ser mayor la dificultad. ¿Por qué? Porque se gasta el cuerpo. Porque se maltrata. Hay muchos bien educados en cuanto a cuidar el cuerpo, bien disciplinados, y de todos modos su cuerpo sufre. De todos modos su cuerpo se desgasta. Hay unos que son atletas de alto rendimiento, pero se gastan las articulaciones en un 2x3, pues porque son más lo que las usan. Jesús nos llama a no caer, a no ser vencidos del mal, a que pase lo que pase, sigas firme, vas en el camino de la cruz, vas en el camino correcto. ¿Se acuerdan que dijimos que había 2 pilares en nuestra relación con Dios? Y esos 2 pilares es que Dios es fiel y Dios no cambia. Y Dios no cambia porque es fiel. Y Dios es fiel porque no cambia. Todo lo que Jesús, les digo que sí sufre uno. Todo lo que Jesús pasó, no lo hizo renegar ni renunciar. No lo hizo volver atrás. Jesús podía haber dicho, voy a ir al Calvario, pero no voy a pasar ni por Pilato ni por los sacerdotes. Claro que no me voy a someter a eso. Esos son hombres. Jesús fue completamente sometido. Cuando llega Jesús a Jerusalén, y esto ya es nuestro final, es la conclusión. Cuando llega Jesús a Jerusalén, llega por el Monte de los Olivos. Y eso es algo precioso, porque ahí en el Monte de los Olivos Jesús ascendió al cielo. Y en el Monte de los Olivos Jesús va a regresar. En ese lugar es donde Jesús llega dispuesto a entregar su vida y a cumplir la voluntad del Padre para nuestra salvación. Está parado en el Monte de los Olivos y ve la ciudad. Y dice la Escritura que llora. Llora por Jerusalén. Pero no llora por algo sencillo. Llora por la condición de la ciudad. La condición de la ciudad era terrible. Llena de gente, llena de judíos, celebrando la Pascua. Pero muy pocos con fe. Muy pocos con fe. Y vamos a los últimos versículos, que es Lucas 19, 45 a 48. Y les puse también, esta es la parte donde Jesús limpia el templo. Y Lucas no es el que lo presenta de la manera más fuerte. Eso está en Juan. Le puse ahí las 3 referencias de donde pueda encontrar el pasaje donde Jesús limpia el templo, en Mateo, en Marcos, en Juan, y lo vamos a leer en Lucas. Nada más no se vaya a confundir. Juan lo presenta como un suceso en los principios del ministerio de Jesús, y Lucas nos lo está presentando en la parte ya casi final, cuando está entrando a Jerusalén. Lucas 19, 45 al 48. Dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Todos estaban maravillados.
Pero imagínese nada más. Mire, nosotros somos bien sentimentales. Y vamos a prepararle una sorpresa a alguien y le tenemos ahí a todo ya listo, preparado, y llega la persona y te tengo una sorpresa y órale. Pero mira que, pues está bonito. Me gusta más esto, pero está bien, gracias. Ahí va uno ya por toda la Panamericana pateando su botecito de aluminio a su lata. Yo que lo preparé, ni caso me hizo. Yo le estoy haciendo algo, sacrifiqué toda la quincena en darle algo para que me dijera, pues está bonito, pero me gusta más este otro. Ya estamos todos sentimentales. Jesús va a entregar su vida. Jesús va a entregar todo. Jesús ha sufrido desde que nació hasta ese momento. Y llegando a Jerusalén, ¿qué es lo que ve? Todos entretenidos en la fiesta, todos en la pachanga, casi diciéndole, por cierto, y es por ti, pero ni te apures, hombre, vente, júntate. Estamos en una fiestezota, es una fiestezota grande, todo judío va a venir. Van a subir a Jerusalén y mira qué fiestezota. Y Jesús viendo lo que hacen. Una de las cosas que se lo ve ahí, me parece que es en el Evangelio de Juan, donde lo menciona más claro, que dice que su casa sería llamada casa de oración para todas las naciones. Donde están todos esos cambistas, era en la parte de afuera, en el atrio, en el patio de afuera del templo. Al único que tenían acceso los que no eran judíos. Si usted no era judío, podía ir al templo a orar, pero allá afuerita. Y allá afuera estaban todos los cambistas. Y no era una cosa sencilla, estaban vendiendo las cosas a un 20%, no un 20% arriba, 20 veces más de lo que valía. O 200 veces más. Y les estaban dando un tipo de cambio exagerado. ¿Por qué? ¿De dónde es tu moneda? Uy, no. Discúlpanos, no reciben. Esas monedas no las reciben en el templo. Necesitas cambiarla por dinero del templo. Y aquí estoy yo para ayudarte. Pero el tipo de cambio está como a 1,000 por uno. Entonces, ¿cómo ves? ¿Qué otra cosa está de mal en esto? Cada quien debía de preparar su ofrenda. Cada quien tenía que preparar lo que iba a llevar. Y ahí en el atrio, ahí estaban. ¿Qué necesitas? ¿Una tórtola? Tórtolas para los pobres. Si no puedes presentar tu ofrenda, aquí tenemos tórtolas para los pobres. 4 tórtolas por el precio de una. Sí, pero pues le han subido el precio como 30 veces. Ninguno había preparado su ofrenda. Decían, ya no preparas la ofrenda, ya la compramos en el templo. Allá vamos, ya a la entrada están. Nomás les regateas y rápido los convences. ¿Para qué vamos todo el camino cargando ahí con la jaula, con las aves? O porque llevo mi animalito ahí, son renecios en el camino. No, ya olvídate. Aparte va a estar lleno. ¿Qué es eso de andar ahí? No. Ahí lo arreglamos. Ninguno tenía ya la fe de ir a celebrar la Pascua porque era un evento en el que el Señor les recordaba que habían sido salvados, que no habían muerto en Egipto. Y les recordaba que ahora nuestra Pascua era Jesús. Y les recordaba que esa Pascua que todavía no conocían estaba llegando al pueblo. Estaba anunciándose, que eso era lo que anunció Juan el Bautista, que eso era lo que no dejaron pasar por Samaria. Les estaba anunciando que todo aquello que habían visto como ley, todo aquello que habían visto en la Escritura, se estaba cumpliendo delante de sus ojos ese día. ¿Cómo está tu vida hoy? La Escritura dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Tienes cambistas en tu templo? Tienes ahí los vendedores. Y dices, ¿cómo? Sí, toda esa parte mundana de ti que solo quiere cumplir haciendo únicamente lo que sea necesario, agarrando el camino fácil de la cruz, agarrando el camino sencillo, sin batallar. O en realidad estás dispuesto a ir por el camino de la cruz que Jesús caminó.
El camino de la cruz que Jesús caminó es el que es para nosotros, el que es para los creyentes, es en el que se batalla, es en el que se sufre, es en el que te niegas a ti mismo, dejas de ser tú, pero ¿sabes qué hay de hermoso en ese camino? En ese camino lo vas a encontrar a Él. No hay otro camino en que te lo vayas a encontrar. Si no estás dispuesto a caminar el camino de la cruz, no vas a encontrar a Jesús en ningún lado. Ahí te vas a enfrentar a lo que tú eres realmente. Te vas a enfrentar a si es cierto que tienes fe. Pero ahí va a estar Jesús. Ahí va a ir Jesús contigo, fiel. Y Jesús fiel caminando contigo te va a ayudar a que llegues al final del camino. ¿Sí sabes lo que está al final del camino? Dices, sí, la cruz, pues nos dijiste que se llama el camino de la cruz. No, está tu resurrección. Está tu vida eterna. Está la vida nueva. Aquella por la que has anhelado tanto y que dices, vida nueva y abundante en Cristo Jesús. La vas viviendo desde ahorita y se perfecciona hasta que llegas allá y vas a ser resucitado. Si no encuentras a Jesús, no vas a llegar. Así es que tenemos que volver y entender qué nos dice la Escritura que va a buscar Jesús cuando Él venga. ¿Va a buscar el templo? ¿Va a buscar las ofrendas? ¿Va a buscar a nosotros sacrificando? Nada más va a llegar y ver si encuentra fe. Y si encuentra fe, tú vas a subir con Él. Si no tienes fe, como dicen por ahí, I'm sorry for you, te vas a quedar. Piensa cómo está tu vida hoy. Cierra un poquito los ojos. Piensa cómo está tu vida. En realidad tienes una vida de oración. En realidad hay cambistas que tienes que echar fuera de tu corazón. En realidad estás buscando agradar a Dios, entendiendo que Jesús fue el cordero, fue el sacrificio que ya fue ofrecido una vez y para siempre. O simplemente crees que porque has sufrido mucho, con eso es suficiente ya. Claro que si tú has sufrido mucho, ahí está Jesús para tomarte la mano, pero tienes que caminar ese camino con Él. Tienes que encontrar por qué Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y encontrando esa verdad, caminar con Jesús, por el camino que conduce a la salvación, a la vida eterna, a la resurrección, por el camino que fue trazado por Dios para que camináramos con Jesús, por un camino donde Jesús ya caminó, por un camino donde tú estás seguro que ahora es verdadero y que ese camino no falla, no tiene desvíos, no tiene atajos. Lo único que tiene es a Jesús fiel guiándote para que llegues a la vida eterna. Padre, Señor, te damos gracias, Padre, en este día, Dios. Señor, en este tiempo queremos recordar, Padre, todo aquello que sucedió, Señor. Todo aquello, Señor, que fue dispuesto para que Jesús nos mostrara que Él es el Mesías, para que pudiéramos creer que toda la Escritura habla de Él, toda la Escritura se refiere a Él, para que nosotros creamos que Él es el Mesías y para que creyendo tengamos vida y vida abundante en su nombre. Padre, gracias Dios, porque a través de estos recordatorios, Padre, podemos hacer firme nuestra fe, porque sabemos, Padre, Señor, que tú no rechazas, Padre, a nadie, sino a aquellos que vienen con fe, con un corazón humillado, con un corazón contrito, aquellos que hemos reconocido, Padre, Señor, que este mundo a veces, Señor, lo dejamos que crezca en nuestra vida y necesitamos someterlo, Padre. Se nos han instalado, Señor, ahí en nuestro corazón, cosas del pasado, cosas que no hemos, Señor, cosas que no nos bendicen, que no es bueno que tengamos ahí y que nosotros estuvimos tercos en mantenerlas. Pero también, Padre, ahora, Señor, estamos, Padre, sometiéndolas a ti, Padre. Esas cosas, Padre, de nuestro yo, esas cosas, Padre, que pensamos que porque hemos vivido, Señor, en esa manera tan pecaminosa, Señor, merecemos juicio. Pero Padre, más que nada en este tiempo, Señor, tu palabra nos clama gracia, gracia y misericordia
oportuno socorro para el necesitado, alivio para el que está quebrantado, vendas para el que está herido y vida eterna para todos que estamos perdidos en Cristo Jesús. Amén y amén.